Damas y caballeros, la Universidad de Tarapacá agradece la presencia de nuestro distinguido invitado que gentilmente ha aceptado acompañarnos en tan solemne ocasión. Se trata del destacado académico e investigador, el doctor Jaime San Martín Arístegui. El doctor San Martín es profesor titular de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2023. Es ingeniero civil matemático por la Universidad de Chile en el año 1985 y doctor en estadística por la Universidad de Purdue en Estados Unidos en el año 1990. Además, es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, investigador asociado en el Centro de Modelamiento Matemático y director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Su área principal de investigación está en la teoría de la probabilidad, más concretamente en el cálculo estocástico, el movimiento browniano, la teoría del potencial y las distribuciones cuasi estacionarias. También trabaja en el análisis matricial y sus conexiones con la probabilidad. En cuanto a las aplicaciones, sus intereses se centran principalmente en los modelos matemáticos en astronomía. Fue galardonado con el Premio Nacional en reconocimiento a su capacidad para formar matemáticos y su liderazgo en la creación de infraestructura a nivel nacional, como el Laboratorio Computacional de Alto Rendimiento y el Laboratorio de Astroinformática en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Damas y caballeros, dejamos con ustedes al doctor Jaime San Martín Arístegui y su conferencia Datos, Modelación y Supercómputo Afiliación, Centro de Modelamiento Matemático, Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Chile. Bienvenido. Bueno, primero es un honor estar acá en Arica, en la Universidad, en la UTA. Agradezco al rector por la invitación, es realmente un honor. Hacía poco tiempo que no venía a Arica, 45 años solamente. La primera vez que vine a Arica tenía 10 años, mi padre estaba armando la fábrica de calzados Pose y lo acompañé, bueno, yo tenía 10 años y Arica era realmente espectacular, era lejos la mejor ciudad de Chile. Y después de, ¿cuánto? Casi 55 años, vuelvo y realmente me llevé una sorpresa. Arica está espectacular. Yo sé que los ariqueños se quejan, pero como todos los chilenos, una ciudad vibrante, pujante, es una zona espectacular. Y la universidad, según acabamos de ver con la magnífica presentación de nuestro querido rector, es realmente encomiable, es lo que ustedes están haciendo. Voy a contar algunas cosas simples, espero no aburrirlos. Voy a sacar la chaqueta. Disculpen que no venga con corbata, pero dado que el presidente no la usa, yo me siento liberado. A ver, la Universidad de Tarapacá se va a convertir probablemente en el centro de supercómputo más importante que tenga Chile. Las máquinas ya están llegando, se van a instalar prontamente y Chile va a multiplicar por 5 al menos. Ayer estábamos calculando con el rector la capacidad de cómputo de Chile. Estamos lejos todavía. En la región probablemente vamos a ser el tercer país. Somos el tercer país en este minuto y seguiremos siendo el tercer país en capacidad de cómputo. Y voy a tratar de convencerlos por qué un país necesita capacidad de cómputo. Para ello voy a hacer una pequeña, larga historia. ¿Por qué los datos siempre nos han acompañado? Desde que tenemos registro, de hecho, registro escrito. Y hay algunas razones por las cuales es importante tomar decisiones basadas en datos. ¿Okay? Y la cultura anglosajona tiene una tradición de guardar datos que nosotros, la cultura latina, no tenemos. En Chile, salvo excepciones, no confiamos mucho en los datos.
Una gran excepción de eso es el sistema de salud. Nuestro sistema de salud ha sido siempre, desde muchos años, un gran proveedor de datos de calidad. Si uno mira, por ejemplo, la pandemia dimos un salto importante con el ministro Kub. El ministro Kub jugó un rol fundamental en la pandemia en términos de los datos. Y la comunidad, científicos, médicos, etc. Pero si uno mira la pandemia del año 57, el año donde llegaron mis padres a Chile, mi padre llegó un poquito antes, hubo una pandemia donde murieron 10.000 chilenos al menos registrados. Y veanla en Wikipedia, es un artículo no chileno, es un artículo internacional. El único país citado con datos es Chile. Y Chile registró 10.000 muertos en ese año. Fue una pandemia comparable a la del COVID, un poco más corta en tiempo. Pero salvo esa excepción de salud, no somos buenos para guardar, para interpretar y usar datos. Espero que eso vaya cambiando con el tiempo. Digamos que esto, como dice ahí, toca casi todo proceso industrial, políticas públicas sin datos no tiene ningún sentido, para mi gusto. Y la vida diaria, tomamos decisiones y ojalá que las tomáramos en base a datos. O sea, cuando queremos pedir un crédito, casi cualquier cosa donde tengamos que tomar una decisión, requerimos entender datos. Y por eso es importante tener una ciudadanía cultivada. Por eso es importante estudiar matemáticas, entre otras cosas. Por supuesto hay que estudiar de todo, ¿no? Pero matemáticas es fundamental. Y ahí tenemos un gran desafío. La educación, yo diría que es el gran desafío de Chile. No los quiero aburrir con estas cosas, pero detrás de cada dato hay una gran tecnología y una gran inversión que hacer para mantenerlos y poder usarlos. Y entonces, con el rector y con la UTA, estamos iniciando una aventura que se las voy a contar un poquito al final, que va en esa dirección, en la dirección de subir el nivel de Chile en ese aspecto. Voy a retroceder algunos años, esto es 3000 antes de Cristo. A esa época, un poquito antes tal vez, empieza la escritura, y junto con la escritura aparecen las matemáticas también, escritas ahí por primera vez. Y es interesante ver en esta tablilla de arcilla, de casi 5000 años por lo menos, en un sistema numérico distinto al nuestro, era base 60, nosotros estamos acostumbrados a base 10, ver qué cosas tan casi modernas están descritas en esta tablilla. Y lo que me interesa de esa tablilla es simplemente decir, hay un número que se calcula ahí, que es la raíz de 2, que aparece como la diagonal de un rectángulo, de un cuadrado esencialmente. ¿Cómo aproximaban ese número? Quiere decir que había algoritmos, que es el gran tema hoy en día en la palestra, la inteligencia artificial. Como dice un amigo, lo peligroso no es la inteligencia artificial, es la estupidez natural. Así que eso hay que tener más cuidado. No voy a hablar de inteligencia artificial porque se habla demasiado. Así que esta otra tablilla es más interesante todavía. Es un poquito más moderna, es del periodo acadio de 1800 a.C. Esta es la Babilonia antigua. Y la tablilla lo que es, para un matemático, es rectángulos que satisfacen el teorema de Pitágoras, esencialmente. Pero recientemente un grupo de matemáticos, creo que son escoceses, descubren que la primera columna, que es un cálculo que parece que no tuviera mucho que ver con el resto, en realidad es la primera tabla trigonométrica de la historia. ¿Y por qué es importante una tabla trigonométrica, al menos para los arcadios en aquella época? Por la astronomía. O sea, si uno quiere ubicar puntos en el
en la esfera celeste, uno tiene que medir ángulos, esencialmente. Y esta tabla permitía medir ángulos. No tengo mucho tiempo para explicar, pero esta tabla es maravillosa. Es realmente maravillosa. Y la explicación de los matemáticos modernos es bien interesante. De ahí me salto unos años al primer siglo después de Cristo. Ptolomeo, uno de los grandes científicos de la antigüedad, de probablemente la ciudad más interesante de la antigüedad, que es Alejandría. Para mi gusto no es Atenas, es Alejandría. Es como la Nueva York de hoy día. Realmente cosmopolita, realmente cultivada. Y Ptolomeo escribe este libro que se llama Almagest, que es esencialmente estudiar el modelo de movimiento planetario. ¿Y por qué lo pongo como un ejemplo? Porque este es el primer ejemplo, al menos que yo entiendo, donde un científico toma datos que fueron acumulados por siglos, datos desde Babilonia y de los griegos, para ajustar un modelo. Es la primera vez que hay un ajuste de un modelo, es decir, yo entiendo la realidad no a través de un desarrollo mental puro, sino que tengo datos, tengo una idea de cómo esos datos funcionan y lo que hago es ajustar ese modelo, por primera vez en la historia. Este libro fue el libro más importante por 1500 años, el más importante en astronomía por 1500 años, y estaba equivocado. Pero aún estando equivocado, bueno, muchas veces hacemos, los modelos, muchas veces hacemos cosas que predicen bien, pero pueden estar totalmente equivocados. Y algo de eso tiene la inteligencia artificial. No entendemos por qué funciona. Este era el modelo. Si se dan cuenta, la Tierra estaba en el centro del universo, por supuesto. Como todos los seres humanos pensamos, estamos en el centro del universo. Hombres y mujeres ahora, no solo hombres y mujeres pensamos que estamos en el centro del universo. Y bueno, la Luna está más cerca, etc. A eso le achuntó bastante bien el modelo. Y pasaron 1500 años hasta Kepler, que había sido el ayudante de Tycho, con los datos que había tomado su mecenas en el fondo, cambió el modelo a un modelo donde el Sol estaba en el centro. Un modelo que los griegos ya habían pensado, sin duda, pero no había datos. Y Kepler con los datos, bueno, sacó las famosas leyes de Kepler y ajustó las trayectorias, pero no le ganó a Ptolomeo. Las precisiones eran muy parecidas. Hoy día, claro, con toda la tecnología que tenemos, sin duda que batimos a Ptolomeo. ¿Qué pasa hoy día? Bueno, hoy día tenemos un gran desarrollo y bombardeados por estas tecnologías, pero el gran desarrollo no son las ideas, por ejemplo, la inteligencia artificial, muchas de ellas vienen de los años 40, 50, hay ideas nuevas sin duda, pero el gran avance es el cómputo, es la capacidad de computación que hoy día tenemos, que es increíble. Bueno, por muchos años estábamos basados en esta ley de Moore, que cada cierto tiempo, cada pocos meses, cada 18 meses prácticamente, multiplicamos por 2 la capacidad mundial de cómputo. Esa ley tiene un tope físico, y entonces la pregunta es ¿cómo seguimos creciendo en capacidad de cómputo? Bueno, es colocar más y más computadores uno al lado del otro. Y la UTE está haciendo una inversión enorme, con recursos propios y, bueno, de la región también, según entiendo. El rector puede explicar mejor que yo. Y hay una primera compra que ya se hizo por una buena cantidad de, el término técnico son las GPU, que va a permitir saltar 5 capacidades de cómputo desde lo que tenemos hoy día a lo que vamos a tener en unos pocos meses. Y después va a haber una segunda inversión. Así que Arica va a quedar con un punto, la UTA va a quedar con un punto importante, al menos a nivel regional. ¿Qué es lo que uno puede hacer con datos, modelos y
cómputo. Bueno, poder resolver muchos problemas. Aquí hay un problema. En general los modelos son una representación, voy a decir, pobre de la realidad, pero suficiente como para tomar decisiones más que con la intuición. Por ejemplo, estos son los típicos ejemplos donde uno tiene que localizar, digamos, una escuela, que es distinto de localizar un supermercado, porque la escuela hay que tomar más variables en cuenta, ¿no es cierto? No es un solo problema económico, aunque algunos nos convenzan que sí, que es solo un problema económico, ¿no? Las escuelas son súper importantes. O sea, todo lo que yo he sido en mi vida es gracias a las escuelas, a mis profes y profesoras. Así que, pero un problema de localización es un problema de optimización importante, grande. Los voy a convencer con un problema mucho más sencillo, un poquito más adelante. ¿Qué otro tipo de problemas requieren de estas capacidades de cómputo? Bueno, este es el tren de Antofagasta Minerals, que tiene varios de estos trenes que son un poquito lentos, o sea, andan a menos de 20 kilómetros por hora, pero son muy de un peso considerable. Y la conducción de un tren de estos no es trivial, es importante. Pero el problema que yo estuve metido de alguna manera tengo cuadrillas que manejan estos trenes, y el problema principal que tenían estas cuadrillas eran cómo se repartían las horas extras. ¿Por qué a él o a ella le tocaron más horas extras que a mí? Lo resolvimos con un software que uno piensa que es neutro, y si me asignó tantas horas, bueno, esperaré. El problema más importante era las leyes laborales, mantener leyes laborales, mantener una equidad en términos de las horas extras y conducir los trenes desde los puntos A a B, cumplir con la labor, ¿no es cierto? Y fue exitoso. Los trabajadores quedaron bien contentos porque veían que en el largo plazo, o sea, en un par de meses, se equiparaban las horas extras. Este es el problema que voy a entrar con más detalle. Este es el problema del vendedor viajero, un problema bien conocido. Se trata de un vendedor que yo creo que ya no existen, porque ya hacemos todo por internet, pero alguien se tiene que movilizar en algún minuto, así que este problema no tiene ningún sentido en Chile, y les voy a decir por qué. Se trata de un vendedor, en el caso americano, tiene que visitar 48 ciudades. Creo que los ejemplos son, por las ubicaciones, me parece que son las capitales de los estados. En Florida me parece que eso es Tallahassee, y así sucesivamente. Entonces este vendedor tiene que partir de alguna ciudad y recorrer todas las ciudades vendiendo sus productos. Obviamente en Chile eso no tiene sentido porque hay una sola manera de recorrer Chile. O sea, partimos de Arica, vamos descendiendo, Iquique, Antofagasta, etc. Llegamos a Magallanes y volvemos a Arica. O sea, esencialmente hay una sola solución, no hay nada que resolver. Pero en Estados Unidos no. O sea, pensemos que partimos en Florida, en Tallahassee, y nos vamos a California, cuya capital es Sacramento. Y después nos vamos a Washington, capital, Olimpia. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que yo, vendedor viajero, cruzo muchas veces de este a oeste. Esa no es una solución óptima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución óptima? Alguien puede decir, es fácil, 48 ciudades, no hay muchas combinaciones posibles, así que las recorro todas en un computador, las evalúo, digamos que el costo es la distancia recorrida, y listo. Nos llevamos la siguiente sorpresa. Con 48 ciudades, el número de posibles combinaciones es fácil de calcular, se llama 48 factorial, es decir, la primera ciudad tengo 48 maneras de escogerla, una vez que la escogí, la siguiente 47, entonces 48 por 47 por 46. Ese numeraco tiene 60 dígitos, aproximadamente, ¿ok? Solo con 48 ciudades, ¿eh? Y los problemas de este estilo son de miles equivalentes a ciudades. El computador más poderoso hoy día hace 10 elevado a 18 operaciones por segundo, ¿eh? Nosotros vamos a estar 1000 veces por debajo de eso casi, rector. No está tan mal.
O sea, si ese computador se muere 1 año, nosotros demoraríamos 1000 años en resolver el problema. No vamos a estar acá, yo creo. Como momias a lo mejor. Bueno, en 1 año podemos calcular tanto. Si uno dice la edad del universo, entre paréntesis, la edad del universo nos creció casi al doble. Yo creo que los astrónomos se nos volvieron locos. ¿Cómo saltamos de 14.000 a 26.000? Tendrán que explicarnos. Bueno, no importa. Pasar de 14 a 26 no produce ningún cambio para este cálculo. Así que si ese computador más potente estuviera funcionando desde el principio de los tiempos, llevaría 10 elevado a 37 operaciones, o sea, lejos todavía. No es que sea el doble el otro, es cuadrático. Si cada uno de nosotros tuviera uno de esos computadores y hiciera lo mismo desde el inicio de los tiempos, sería 10 elevado a 47, o sea, todavía muy lejos de poder siquiera evaluar cada una de las posibilidades. Y este es un problema chico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer son heurísticas, que son bien conocidas en optimización, donde uno dice, no puedo llegar a la solución, pero me contento con estar a 10% de la solución, que es mejor que escoger una de estas trayectorias al azar. Eso quiere decir que incluso cuando tengamos muy buena capacidad de cómputo, hay problemas que no podemos resolver explícitamente, no podemos encontrar la solución, y entonces nos tenemos que contentar con encontrar una solución que sea aceptable. Bueno, eso también pasa en la genómica. La genómica es gran consumidor de cómputo. Por ejemplo, control de plagas, donde trabajé muchos años. La astronomía es una fuente para no tener solo ejemplos económicos, sino que ejemplos científicos. La astronomía es un gran consumidor de cómputo. Lo ha sido toda la historia, como partí, ¿cierto? Fue un gran motor de desarrollo, tratar de entender los cielos. La ecología matemática es un gran desafío. Hay cada vez más modelos interesantes para tratar de entender. Todavía estamos lejos de entender la ecología. O sea, estamos entendiendo 2 especies, un pequeño número de especies. El mar es un gran proyecto y hay muchos países que están involucrados en eso. Y les voy a contar un poquito del Laboratorio Nacional de Supercómputo, que es esta iniciativa que lanzáramos hace 15 años y que hoy en día estamos tratando de integrar en una nueva estructura donde la UTA va a jugar un rol fundamental, y les voy a contar por qué. Bueno, la misión de un laboratorio de este estilo es dar cómputo a todo el mundo, a todos y a todas a lo largo, iba a decir ancho de Chile, pero voy a quedarme con largo de Chile, de una manera equitativa. Es decir, un investigador de Magallanes o una investigadora de Arica tienen la misma posibilidad de usar estas capacidades. Y eso es lo que queremos empujar hacia adelante. Las instituciones asociadas a ese laboratorio están aquí desplegadas en el mapa de Chile, desde la UTA hasta la UMAG. Aquí están los símbolos. Si no han encontrado cuál es la UTA, está ahí. Este es un llamado que nos hacemos como sociedad científica, como universitarios, como académicos y académicas, que la competencia es importante, está claro. Y el rector nos comentó cómo la universidad ha ido creciendo y posicionándose. Pero hay problemas que la competencia no resuelve y que solo la colaboración resuelve. Y eso cada vez nos estamos dando cuenta más en Chile, que vivimos en una sociedad que nos hace competir todos los días, cada año, pero hay problemas complejos que requieren que nos juntemos. No es posible instalar un gran computador en cada región, porque eso es subóptimo. Hay que decidir, y ojalá tuviéramos un gran computador en Arica, y listo. Eso es lo óptimo para Chile. Y eso requiere
requiere desprendimiento, porque cada uno quiere tener el computador en su casa. ¿Para qué? No sé. No sé para qué lo queremos, porque nunca lo vamos a ver. Si nos conectamos por internet, es suficiente. Pero hay algo de esta cosa de haber aprendido que la competencia nos lleva a eso. Pero yo creo que estamos cambiando el switch. Estamos cambiando el switch por la colaboración. El computador que tenemos nosotros instalado se llama Wacolda. Wacolda era el computador más poderoso que teníamos, como buena pareja de Leftraro, que es Lautaro. Y acabamos de echar a andar Leftraro EPU, que es Leftraro 2. Así que el poder masculino volvió a imponerse. Y esperamos que tengamos una Wacolda 3 y así. Los servicios que damos a la academia, bueno, están descritos ahí, pero esencialmente todas las semanas evaluamos un comité formado por distintos académicos y académicas de distintas instituciones, las solicitudes por tiempo de cómputo, por memoria, etc. Y hoy en día tenemos 680 usuarios a lo largo de todo Chile, 50 instituciones, 40 áreas de investigación, 240 proyectos, 260 publicaciones nos agradecen. Nosotros no hacemos ciencia, entre paréntesis. No tenemos... yo hago mi ciencia por otro lado, pero nosotros lo que hacemos es prestar servicios de cómputo que son necesarios. Está abierto a las empresas porque es un requisito que tengamos autofinanciamiento al menos en la operación. Y el nuevo proyecto que abrió la Corfo hace 5 meses y que hemos estado trabajando por los últimos 5 meses, las instituciones principales están descritas ahí, UTA, CENIA, que es un socio importante de todo el proyecto y es un socio importante de la UTA también. Está el Laboratorio de Supercómputo del Centro de Modelamiento Matemático, está la PUC, la Chile, la UDEC, por supuesto REUNA con nuestro flamante presidente acá. ¿Y el foco cuál es? El foco es la academia, sin duda. La academia es un gran consumidor de cómputo, pero hay un esfuerzo importante porque el Estado se sume a esto y los emprendimientos. Hoy en día el Estado, si uno ve de las 50 instituciones que están usando nuestros computadores, el Estado es el número 10. O sea, consume bastante. Claro que hay una escala logarítmica y el primero consume mucho más que el décimo. Y como dice un amigo nuestro, el que no computa no compite en este mundo. Así que eso es lo que tenía preparado. Gracias. Yo creo que hay espacio para preguntas. Yo no... Si no, seguimos. ¿Hay espacio? La persona que iba a preguntar que estaba allá, le van a quedar en el micrófono. Ahí una vez que termine, se queda con un poco de... Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno. Un gran gusto, doctor, de tenerlo acá en la ciudad de Arica. Bueno, también felicitar a la gestión del señor rector de la Universidad de Tarapacá. Nosotros tuvimos acá un gurú también que formó a Steve Jobs, a Larry Ellison, asesoró a Carlos Slim, que es el doctor Fernando Flores Labra, que él ha sido en cierta medida un formador mío y también de muchos de los que están acá presentes. Así que yo creo que es bien necesario aplicar también un poquito la filosofía del lenguaje que él tiene. Y bueno, mi pregunta en específico, para no hacerlo más largo, es qué modelo podemos preparar en cuanto al genoma humano, de la genómica del chileno, para que los datos que tenemos de la informática los llevemos a la realidad y sean tan precisos como lo es un ordenador. ¿Qué podríamos hacer ahí? Yo creo que ese lado es muy importante para poder
fusionar la parte biológica con la parte matemática. Eso más o menos, no sé si usted puede... Muchas gracias por tenerlo acá en la ciudad de Ica. Muchas gracias. A ver, de genómica no sé mucho, tengo varios amigos que trabajan harto en genómica. Cuando uno trabaja con datos humanos tiene que ser cuidadoso. Ese es el primer punto que me viene a la mente. Cuidadoso con la información. Eso no significa que no usemos datos humanos, pero es claro que, y cada día peor, con datos podemos tomar decisiones que pueden afectar a muchas personas. O sea, podemos tomar decisiones muy sesgadas. Podemos decidir no contratar a alguien porque estamos seguros que va a tener una enfermedad del tipo no sé cuánto en 5 años más. O sea, a ese nivel de detalle vamos a llegar, probablemente no hoy día, pero en algún minuto vamos a llegar. Entonces la primera cosa es, con datos humanos hay que tener mucho cuidado. El gran desafío hoy día, yo diría que en la genómica, es entender las comunidades. Y el gran modelo es el océano. No entendemos casi nada del océano. Y lo que yo entiendo es que estamos tratando de entender la biología junto con las variables físicas del océano. Cómo eso interactúa. Para Chile es súper importante, porque la pesca es un punto importante de nuestra economía, pero también de la conservación. Entonces, ¿cómo tenemos modelos que sean capaces de extraer, sin duda, los recursos marinos? Ayer comí una corvina. En la noche me repetí, rector. Espectacular. Pero de manera que sea sustentable. Entonces, con modelos cada vez más sofisticados vamos a poder optimizar mejor. Nunca vamos a poder entender completamente, yo creo, un sistema tan complejo como el océano. Pero para Arica, que debería ser súper importante entender cómo podemos extraer de manera responsable, yo creo que la genómica va a jugar un rol fundamental. La genómica no de los pescados, sino de los pequeños seres vivos que alimentan toda la cadena. Esa es la que es difícil de entender. Y la genómica yo creo que va a jugar un rol fundamental. Creo reiterar, por favor, el aplauso para la presentación de nuestro invitado especial, doctor Jaime San Martín. Y por lo mismo queremos testimoniar su participación y su presencia. Es por eso que quiero invitar al doctor Jaime San Martín Arístegui, por favor, que se ponga al centro. Y en esta oportunidad también invitar a nuestro señor rector, doctor Emilio Rodríguez Ponce, desea testimoniar su agradecimiento hacia nuestro invitado en compañía de la vicerrectora de Desarrollo Estratégico, la señora Jennifer Peralta Montesinos, para hacer entrega de este recuerdo en gratitud en su presentación en esta inauguración del año académico de nuestra Casa de Estudios Superiores. Damas y caballeros, agradecemos al doctor Jaime San Martín Arístegui. Muchas gracias.